Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en el Multiforo Alicia, que es un ícono de la cultura de la Ciudad de México, un espacio de libertad, un espacio de fiesta, de muchas cosas, de muchas experiencias que durante 25 años hemos vivido muchos músicos, muchos artistas, muchos cineastas, muchos amigos, y es un espacio que se ha construido desde la cultura del esfuerzo. Es muy extraño pensar que un espacio icónico como el Multiforo Alicia haya salido de la nada. Y quisiera contarles que durante más de 20 años he suplicado, me he arrodillado con Ignacio Pineda, que es mi amigo, para que vaya a mi programa de radio. Fue un día, dije ya, por fin, pero no, fue con Silvia, una cantautora que en paz descanse, y a llevar el disco con ella, pero ya no pude conversar con él, y como es un hombre de mundo, es difícil sentarlo. Entonces estamos en un momento, en un acontecimiento, y voy a hacer una larga conversación con Nacho, porque yo creo que es de esos jóvenes en los 70s, cuando él era adolescente, que estuvieron en el cambio y en la revolución de América Latina. Ese es un halago que algún día me hicieron, pero es un halago que yo le hago a Nacho en este momento. Tenemos muchas diferencias, pero tenemos más convergencias que diferencias, porque Nacho ha sido un compañero de vida mío, ha sido testigo de mi vida en muchos momentos, y hubo una etapa clave cuando yo lo conocí en 1980. Era un jovencito de 19 años, vestido de indígena, casi huichol, con su camisa de manta, sus guaraches, en ese sentido de poder entablar un diálogo con los tiempos que corrían en ese momento y que corren en este momento. Es muy extraño y es muy emotivo conversar con Nacho. Me van a disculpar si lloro, porque la vida nos ha llevado a vivir muchas cosas muy intensas. Y quisiera empezar a preguntarle a Nacho, la primera vez que llegué a su casa, porque tenemos un amigo común, Juan Carlos Cervantes, es otro chavito que yo conocí en los 70s de la prepa popular, otro de esos chavos que hacían la revolución latinoamericana, pero ellos no lo sabían. Juan Carlos Cervantes llegó una vez al Foro Isabelino. Yo estaba allí encerrado, me habían dejado a mí sola a cuidar el Foro Isabelino, que estaba tomado por estudiantes universitarios. Llega Juan Carlos Cervantes a pedirme el equipo de sonido, porque había un mitin en la prepa popular, fue muy chistoso. Y yo así, él tenía 16, yo tenía 19, o tal vez 18, no me acuerdo. Yo estaba en el CCH, llega, y de pronto fue un conjunto de amigos que nos fuimos encontrando, como Tony Hernández o Colbert Cortés. Colbert Cortés, que es una especie de... Tengo una bronca con Colbert porque es uno de los mejores artistas de este país y está desaparecido como artista, ¿no? Bueno, Nacho, cuéntame, ¿cómo decides entrar al CCH? ¿Por qué escoges el CCH o la prepa o por qué decides estudiar? A ver, uno es... Lo de tu programa no hay donos porque sea un hombre del mundo, más bien del mundo en mundo. No soy muy social, casi no salgo. Me la paso a veces en casa leyendo, escuchando discos, yendo al cine. No hago mucha vida social, no soy de ambientes. Entonces de pronto me cuesta trabajo a veces hacer entrevistas. Las que hacemos son como estratégicas y muy necesarias. Pues cuando viene un problema con la autoridad, una clausura, que se viene algo fuerte con las alcaldías o eso, pues tienes que hacer una entrevista para ir midiendo. No es que no quisiera yo hacer eso, sino que no soy muy de la vida social, ¿no? Casi no. Lo de CCH, ¿por qué decidí?
Yo quería entrar a un CCH, entré a una secundaria, estuve yo en una escuela semiactiva de niño, en la colonia del Valle, fallece mi padre muy joven. ¿Qué edad tenía tu papá cuando falleció? 33 años. No manches. Sí, era medio loquito el señor. 33 años y decide irse. Decido entrar al CCH porque había estudiado en una secundaria donde, cosa rara, una maestra que nos daba biología, una maestra Trosca, que daba clases también en CCH Escaposalco, ella nos daba clases de biología y después de las clases nos daba algunos compas, algunos libros comunistas, nos regalaba textos, así el manifiesto, algunas cosas de Lenin, de Marx, para leerlas. Y desde chico como que leí mucho, ¿no? De chavito. Entonces me leía los libros, me gustaban mucho y la chica nos decía, hay dos escuelas interesantes, la Prepa Popular o los SH. Ustedes deciden a dónde entren cuando terminen. Yo hice mi examen normal como todos, me toca SH Naucalpan, una escuela muy politizada en esos años, bastante politizada. Son años, los 70, hablando a finales de los principios de los 80 quizás, finales de los 70, donde había una concepción muy de clase en las escuelas. Muy en el CCH era una escuela que realmente creaba cuadros para el activismo. Viví cosas muy intensas en el CCH, me gustó mucho y ahí fue como mis contactos más reales con la música y con un poquito con las ideas políticas. El CCH en esa época, no sé si te tocó la toma de autobuses del Valle de México. Sí. Sí. Y algunos casos fuertes, ¿no? No, o sea, de muy pronto fuertes. había una huelga de unos autobuses Sultana que cruzaban desde Catepec a Naucalpan y que de pronto hubo una huelga y los estudiantes del CCH retuvieron los camiones. Sí, pero también para que bajaran los precios. Y sí, ahora eso parecería de risa loca, pero de pronto el CCH estaba cerrado con los camiones dentro y la policía fuera. Eran años de mucha represión. ¿No? Y de mucha información política, porque de pronto te subías a los chimecos de Whisky Lucan y te encontrabas algunos periódicos clandestinos, de organizaciones políticas clandestinas, donde te invitaban a la lucha armada. No era de pronto muy fuerte pararte, sentarte y encontrar en todos los camiones, en todos los asientos, un periódico Madera, ¿no? Donde te pedían que te organizaras y que te entraras a la lucha armada para poder liberar el país. Hoy lo vemos como muy lejano todo eso, yo creo que mucha gente no lo vivió, pero los 70s, principios de los 80s fueron muy convulsos para México, mucho, ¿no? Después del 71 viene toda la razón política del Estado mexicano y los jóvenes de todo el país pues se lanzan a la lucha armada en diferentes métodos y formas. Hay grupos en el norte de México, hay grupos en el sur, en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Guadalajara. Y no sé, era una época muy interesante porque a la par del rollo político estaba la música. Había música también muy contestataria, peleándole mucho al poder, el transgredir y por más libertad. Había artes plásticas callejeras, que hoy está muy de moda el arte callejero, pero en esos años era prohibido. Había muchos grupos plásticos que te los encontrabas haciendo esténciles, muy primitivos y muy rudimentarios, pero cambiando la concepción del diseño gráfico. Te encontrabas también cineastas, ¿no? Todo estaba muy metido en los 70s en esa discusión de cambiar el mundo. Si el 68 fue un cambio a nivel mundial, a México le tocó la colita a finales de los 70s, principios de los 80s, hacer ese movimiento tan convulso, hasta que llegaron quizás con Reyes Heroles, que permite a dos partidos entrar al rollo electoral, que es el PCM y el PRT. La reforma política. La reforma política con Reyes Heroles. Ahí medio que se calmó todo, pero la gente siguió organizada, ¿no? Y están pues, el EZ, las Fuerzas Libres Nacional, la 23 de septiembre, los grupos de Sinaloa, de Guadalajara. Había, no sé, es una época muy olvidada por el poder. Creo que todavía nos falta mucho a la gente normal estudiar esos años y esos acontecimientos, pero para mí fueron vitales, ¿no? Yo estaba muy chiquito, muy chavito,
pero sí me prendía mucho lo que yo veía, ¿no? De pronto las tomas de los apoyos a las huelgas, que ahí fue donde yo conocí a León Chávez Teixeiro tocando, en una huelga de Spicer. Había un toquín, nos salimos del CCH, se cerró la escuela, nos fuimos a apoyarlo, y estaba tocando León Chávez Teixeiro. Y para mí fue como, wow, ¿no? ¿Qué onda con esto? Era un rock más a la mexicana, más de este estilo, que estaba comprometido con los movimientos. Para mí fue muy, muy simbólico eso, ver a León. Ahí también conocí a Un Viejo Amor, que decías, ahí fue para mí, te das cuenta que el rock se podía hacer bien hecho y en español. Fue para mí importante, el CCH fue muy importante. Conozco gente muy cercana hasta la fecha, que nos seguimos viendo, Juan Carlos uno de ellos, donde nos da por escuchar música como locos y estudiar. Cada semana nos veíamos en casa de alguien, ya vivía yo solo para esos años, también los compas, eran como una vida, en esos años podías pagar un departamento sin tanto problema, te daba chance de una vivienda media barata, y cada viernes nos íbamos a casa de alguien, y cada quien llevaba sus discos que íbamos a escuchar y a comentar, y nuestras lecturas que ya habíamos hecho previos para poder platicar. Fue muy divertido, sí, muy, 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 muy divertido eso, meterte de lleno a la literatura y a la música. Sí, hay una situación muy padre, Nacho, porque esto no pasaba en el sur de la ciudad. Esto pasaba en el norte de la ciudad. ¿Te acuerdas que la Ciudad de México estuvo dividida un poco de la gente del norte y la gente del sur? Sí, totalmente. Yo también vivía en el norte. Pero todo esto para entablar el contexto de la amistad. La amistad y la realidad nacional. En un momento en que los teléfonos estaban intervenidos. Sí, las marchas eran todas reprimidas. Sí, sí. Ibas a una marcha y era enfrentarte con la policía a golpes. Las marchas en esos años no estaban permitidas, para nada. Había muchos provocadores. Sí, mucha infiltración. Sí, mucha policía. Y además uno siendo un estudiante fresa hippie que le gustaba el rock y que ibas a las marchas pues, porque querías participar. Algunos de nosotros sí militamos. Entonces, en el CCH, con toda esta situación, porque son dos cosas, la política en Ignacio Pineda y la música. Ya nos contaste cómo descubres la música, cómo descubres la militancia. A partir de esos círculos de amigos que hacíamos los viernes a domingo, Sí. Pues leíamos tanto literatura como un poquito de política, salió la idea de entrar a una organización política. Estuvimos buscando por todos lados a ver cuál nos gustaba, y creo que yo no llegaba a los 18, tenía como 17. Decidieron entrar al Partido Comunista Mexicano. Entramos. Nuestra célula se llamaba la Farabundo Martí. Era muy divertida, con gente que los aprecio mucho, aunque ya no los vea. ¿Quiénes estaban ahí, si se puede saber? Tú conoces a Jesús, Sí. una chica que se llama Ana. Había como 8 gentes, estábamos ahí, 10 gentes. Pues digo que era como leer un poquito. Y se decidió entrar un poquito al Partido Comunista. Entramos, pero de pronto ya teníamos muchas lecturas mediasácratas. Y hubo como medio un choque, ¿no? De pronto manejar en las sesiones de partido el rollo anarquista como que simbraba mucho. Recuerdo mucho una de las marchas que se hizo de esos años, empezamos a pintar consignas anarquistas. Me acuerdo mucho, ¿no? Era muy divertido porque la gente no sabía qué era tanto el anarquismo. Sí. Nosotros ya teníamos como algunas poquitas lecturas sobre anarquismo, nos había gustado mucho. Y salimos a gritar dentro del partido que viva la anarquía. Entonces, de pronto, muchos de los militantes, sin saber qué era la anarquía, empezaron a gritar que viva la anarquía. Era muy divertido que el Partido Comunista, una de sus consignas fuera que viva la anarquía. Y nos pusimos a pintar todo lo que es la Alameda y Avenida Juárez, la calle, con consignas anarquistas. Estamos hablando como de 81, 80, 82, por ahí. No sé bien qué año. No recuerdo bien, y pues nos sacaron, en un congreso pues nos sacan. Nos ven muy anarcos, nos corren del partido, los que eran más militantes, más disciplinados del partido se quedan,
los chavillos nos vamos todos y saber qué hacer. Entonces lo que hacemos es lo mismo, pero más que el rollo marxista, nos ponemos a leer anarquismo. Así nos metemos al anarquismo de lleno. Pues a mí me gustó mucho, fueron muchos años de lectura, estar leyendo, debatiendo, tratando de echar a andar las ideas anarquistas, y fue divertido. Y a la par, escuchar discos, eso era de cajón, llevar nuestros discos y platicar algunas películas, analizarlas. Fue divertido esos años, ¿eh? Si no íbamos a fiestas. Éramos una banda que en lugar de una fiesta, pues nos íbamos a enfiestar nosotros 8 o 10 gentes. Sí, no fui mucho, te digo, quizás fue ese rollo antisocial. Nunca fui a fiestas, no iba a reuniones casi, me quedaba con la pandilla y nos daba por leer, así todo el tiempo leyendo y escuchando en las noches un poquito de música, pues porque era cuando estaba medio permitido, en la noche para no hacer ruidos. Hay una situación extraña en donde el hipismo nos influencia, queramos o no queramos. Como gente que vive en América Latina y que habla español, hay una influencia del hipismo y de la psicodelia, del rock ácido. Y eso hace que hagamos una introspección, incluye las drogas, incluye el pulque, la cerveza, o incluye la espiritualidad y la soledad. Yo creo que tú eres un tipo solitario. Yo me acabo de dar cuenta a mis 60 y tantos años que soy un tipo solitario, ¿no? Quiero decirte que tú eres un tipo solitario, que de pronto ese espíritu anarquista también, y es muy antisocial. O sea, me extraña que hemos conservado una amistad de tantos años, ¿no? Porque eres duro, Nacho. De pronto eres duro. No, para nada. En el sentido de la soledad, ¿no? En el sentido de la soledad. Pues he vivido solo desde los 16, 17 años. Pues no es que seas duro, sino que te pones a vivir solo, tienes que pagar tus gastos. Sí. Nadie pagaba nuestra renta, teníamos Claro. que trabajar y pagar gastos. Pues tenías que hacer eso y llegabas a la casa en la tarde-noche pues a leer, ¿no? A leer un poquito y estudiar. Pero no es tanto, ¿eh? No, quiero decirte que a veces seré provocador en esta conversación, porque después de que nos conocimos... Acuérdate que en los años 80 y tantos andábamos pensando armar una comuna. Sí, claro. Sí, acuérdate, en esos años. Sí. En el rollo anarquista. Sí, por supuesto. Andábamos con los amigos pensando eso. Sí. Por eso, en la casa que nos conocimos, en la casa de Mario Mota en Azcapotzalco, pues Mario Mota estaba así, ya sabes cómo es Mario, ¿no? Un tipo con talento. Sí, mucho talento. Mucho talento. Ahí hay una situación que quisiera que conversáramos cuando trabajabas en el SCOP, ¿no? Trabajaste, ya tenías un trabajo fijo, entre comillas, tenías una vida arreglada, bueno, solucionada porque tenías un trabajo seguro y de pronto botas todo. A ver, mi padre trabajó en el SCOP, era ingeniero. Sí. Cuando fallece, no sé, las cosas raras del sindicato le hablan a mi mamá y la invitan a trabajar para hacer el paro al trabajador de ahí. Sí. Nosotros vivíamos, eran dos hermanas mayores y yo, vivimos un rato con unos primos, vivimos con la familia Flores, ¿no? Con la familia de mi madre. Y fue muy divertido, ¿eh? Estábamos bien chavitos, pero ahí fue donde nos educamos con rock and roll, porque los primos mayores de pronto escuchaban por Radio Capital y Radio Éxitos y la Radio Juventud la hora de los Stones, la hora de los Beatles, la ola inglesa, y nosotros teníamos, no sé, 5, 6 años, 7, éramos niños, pero pues, siempre los chavitos siguen a los grandes, y ya éramos ya como ultraconocedores de las rolas de los Stones, de los Beatles, de los Creedence, de algunos grupos gringos, y ahí fue cuando nace nuestra como afición a los discos. Cuando mi madre trabaja en Scope, algunos fines de semana nos llevaba a cenar y después de la cena nos decía, ¿qué quieren? ¿Un disco? Y nos compraba a mis hermanas y a mí un disco
un sencillo. Entonces nos llevaba a las tiendas, me acuerdo que íbamos y cada quien escogía 1 o 2 discos, y ahí comienza como mi hábito de tener discos y de escucharlos y comprar discos. Después la gente, ya mi madre me dice que yo me pongo a buscar trabajo, me gustaba comprar discos y libros, y ella me dice, pues tengo chance de meterte aquí al SCO, ¿por qué no te vienes? Puedes entrar. Pues fui con todo, era pelo largo, medio fumador de marihuana, como que de pronto desentonaba mucho con el lugar, ¿no? Con la gente que trabajaba en una oficina. No son malos tipos, pero nuestras ideas eran un poquito diferentes. No, además, la época. Y la música, ¿no? De pronto como que era mucha hueva escuchar lo que ellos escuchaban. Que chistosamente hoy muchos muchachos en las borracheras siguen escuchando lo mismo, ¿no? La música de sus padres, que no entiendo esa involución de seguir escuchando a Vicente Fernández, a José José, a Luis Miguel. Digo, ¿qué onda? Eso era como mi infierno, ¿no? Sí. Y un día me despierto, me acuerdo que siempre tenía yo el problema de que llegaba tarde al trabajo, ¿eh? Me ponía a escuchar en la radio, había un programa donde te analizaban la historia de un grupo con todos sus discos, y era como de 7 a 9. Entonces yo me paraba todos los días a escucharlo, y a las 9 me salía corriendo, pero siempre llegaba tarde. Siempre me decían que siempre que veía mi nombre, el que llegaba más tarde era yo, ¿no? Pero yo decía, pues, pero yo me voy más tarde igual que todos, ¿no? Sí llego un poquito más tarde, pero soy de los últimos que se van porque me pongo a hacer todo el trabajo. Pues llego a trabajar. Y eso hablaba yo con los jefes, ¿eh? Pues sí, está bien, llegó un poco tarde, pero en lugar de leer el periódico, en lugar de tomarme mi café, me pongo a trabajar. Y me voy hasta que se acaba. Pero pues la neta no me gustaba mucho así el rollo tan formal. Y sí, pues, hablé con el jefe, sabes que me pienso ir, un retiro me voy. Y me decía que no, quédate, te vamos a dar una jefatura, aguanta, tu familia ha sido muy de aquí, de este lugar, no te vayas. Y dije, no, pues la neta sí me quiero ir, sino pronto como que quiero hacer algo más de lo que a mí me gusta. Y ya me dio mi retiro, me acuerdo que se la di a mi madre, dije, quédatela tú. Ahí nos vemos un rato. Y me puse un poquito a vagar, sin nada, ¿no? No tenía como perspectivas de futuro, pero me puse a vagar. Tienes razón, hoy a veces me encuentro a los compas que ahí trabajaban, todos ya tienen su pensión, su jubilación, sus casas, sus cautos, pero pues fue mi apuesta. Yo no quise eso, no me veo ahí la neta, y está bien, estuvo divertido. Fíjate que es muy interesante porque en esa misma época tú empiezas a construir, bueno, tú ya tenías una personalidad además fuerte, pero siempre fuiste muy solidario. Porque yo me acuerdo una comida en tu casa, ya en el norte de la ciudad, y de pronto estaba Juan Carlos, fue así, Juan Carlos Cervantes, había otra chava, no me acuerdo, creo que estaba Tony, no estoy seguro si estaba Tony. Me imagino que Alfonso, Tony, sí, Alfonso, la pandilla. Y empezó, ya nos habíamos conocido en la casa de Mario Mota, y fue cuando yo descubrí tu colección de discos. Nadie tenía una colección como la tuya, ¿no? ¿Cómo empiezas a comprar discos? Te digo, todo fue con la historia de tu mami. Sí, con la historia de mi madre, de Raquel. Nos llevaba y comprábamos discos. Todavía tengo esos discos, por cierto. Sí. Me acuerdo que pedí unos de los Stones y uno de los Tokens, el León duerme esta noche, sí. Aún los conservo, algunos LPs que costaban como 19 y tantos, de sí. Rock Revolución. Y cuando entro a trabajar, que quería yo trabajar para comprar discos y libros, me gastaba la lana en discos. Si de pronto tenía yo mi sueldo, ¿y qué hago? Unos libros que eran muy baratos, los libros en esos años, bastante baratos, nada que ver con los precios de ahora. Los libros eran, no sé, casi regalados. Subían un poquito los libros importados, los argentinos o los españoles, pero pues, eran muy baratos los libros. Entonces, una parte se iba para discos, ibas a buscar en algunos lados y los libros. Sí, eso es muy, muy, muy interesante todo esto, esta experiencia que nos estás contando, porque cuando hablo de la amistad, y no hablo de la tuya y la mía, hablo, por ejemplo, de la amistad con el mezcal, ¿no? Que el mezcal ahora no lo vemos mucho. Juan Carlos Cervantes. Y a veces lo veo, sí. A veces viene aquí. Sí, luego me habla. Se van a trabajar a Acapulco, ¿sí?
se van a trabajar a Acapulco, unos locos trabajando en Punta Diamante. Y yo decía, yo estaba a punto de irme. Algo pasó ahí. Pero además fueron y regresaron. Digo, Sí, nos quedamos como 3, 4 meses. Nos quedamos se en Punta Diamante. capitalizaron. No, ni tanto, ¿eh? Más ¿No? bien como que el Juan Carlos siempre ha sido vago. Yo también era medio vago. Cuando tú dices que en la casa de Mario Mota me vistes como vestido como indígena, recuerdo que venía del desierto. Yo muy chavito me puse a leer a Don Juan. Sí, Me puse a leer a Castaneda y me puse a leer a Benítez a la par. Entonces de pronto yo como a los 16, 17 años digo, pues tengo que conocer el desierto. Y agarro una mochila, ya vivía solo, me echo un poco de ropa, una lámpara y unos cuantos pesos y me tomo el tren que salía en Buenavista que te dejaba en 14. Sí, pues sí, en estación 14. En 14, sí, exactamente. Llego ahí, era un pueblo, nada que ver con ahora, eran 4 casitas con foquitos todos amarillos. Era el desierto del... ¿Cómo subiste de ahí al pueblo? ¿O te fuiste a Wadley? No, primero llegué a 14, me metí al desierto a caminar. Sí. Me metí todos los días a caminar ahí. ¿Llegaste en la mañana? Sí, no me acuerdo que salí, tomé el tren como a las 7 de la noche y llegué a 14 a la 1 de la tarde. Entonces dije, a ver dónde me voy a quedar. Entonces me puse a recorrer un poquito el pueblo, que eran 5 o 6 casas, no era mucho. Y llegué a una casa de una señora que atendía y que te daba refugio. Estamos hablando de 1980, 79. Por ahí, 70 y tantos. Estaba yo, sí, yo creo que era hasta... Ah, no, pues eras 78. Sí, 78, 77 por ahí. Me acuerdo que 14 era un pueblo chiquito y me iba a caminar, iba a lo que iba, no sabía ni dónde estaba el jícuri o la flor y los lugareños te veían diferente, ¿no? ¿Qué haces aquí, güey? Sí. Te veían casi un chavito de 17, 18 años ahí caminando, no, como que no entendían. Y te decían, ahí está, mira, velo, ahí está. Entonces son los que te enseñaron cómo tratarlo, cómo cortarlo. Era muy bien. Y de esas fiestas, el lugar cuando yo te conocí venía del desierto, recuerdo, que fue de las... Es necesarísimo ir al desierto de vez en cuando. Yo fui muy chavo, hace un rato que no voy, tengo unos años que no voy, pero sí es muy necesario ir al desierto. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Te vibra y te cambia el pelo, sí. todo. Vamos a empezar a hablar ya de la Alicia, porque cuando hablo de Punta Diamante, tú eres un itinerante en diferentes trabajos, ¿no? Sí. Hasta que, decides hacer tu proyecto. Entonces no vamos a hablar de esos múltiples trabajos, porque me acuerdo que Nacho y yo nos veíamos en mi casa, él salía de trabajar y yo vivía cerca del metro Chapultepec y nos veíamos y platicábamos y estábamos y siempre había una convivencia muy, muy interesante, muy sana, con mucha vibra interesante, con la vida familiar que yo tenía en ese momento. Y de pronto pasan cambios en mi vida, dejo de ver a Nacho, pero luego me lo encuentro porque siempre nos hemos llamado por teléfono. Cuando él trabajaba en Scope, yo le hablaba, ¿qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? Porque él me dio su teléfono, porque ahí trabajaba, ¿no? Sí, y no había celulares. En una época en que no había celulares. Entonces pasan muchos años, y de pronto llegas a trabajar con Mario Olmos. Sí. Les cuento, Mario Olmos es un ícono en el rock mexicano, porque fue el loco que hizo enlace para traer a los Doors a México, para traer a Kenneth Heath, para traer hasta Queen. Era como un cuate que traía muchas bandas de rock en la época, ¿no? Y tenía los permisos. Y tenía los permisos y tenía los conectes. Sí, trabajaba quizás mucho, nunca platiqué bien con él ese punto, pero yo creo que conocía a Ferros Díaz Ordaz. Sí. Pues porque él fue el contacto para traer a los dos. Sí. Cuando viene Morrison a México se quedaba en casa de Díaz Ordaz. Sí, sí. Morrison. O sea, en Los Pinos. Sí, ahí se quedaba, ¿no? Entonces Mario fue como el medio del conecte con ellos. Estaba muy cerca del poder, tenía mucho chance de hacer los conciertos. Pues era el único que hacía esos conciertos en muchos años. Creo que lo último que trajo fue a Police en el 80 y luego en el 86. No, todavía por los 90 hizo algo en el toreo. Sí, todavía hacía. Al guitarrista de Police no me acuerdo. Andy Summers. Andy Summers.
Y luego, ¿qué hizo en el toreo? ¿Te acuerdas? Algunas bandas, creo que no recuerdo bien, pero hizo algunas cosas. Y también quiso hacer él, me acuerdo que ese concierto de los Pixies, que nunca se hizo. Claro. Él era también como el indicado para hacerlo, que jamás se hizo. Era un tipo que se le aprendió mucho porque es lo que no debes hacer, ¿no? Realmente. Sí, estaba muy metido en el rollo musical. Sí. Conocía mucho todo el rollo bonito del rock, todo lo bonito, ¿no? Y por el otro lado, pues era como, esto no se debe de hacer. Él lo hace, pero tú nunca lo hagas. Sí. Y ahí a él lo conozco de esos tiempos que andabas de vago. Trabajaba en un restaurante ruso. Sí, para allá vamos. Y de pronto llegaba a comer ahí porque había unas chicas muy guapas, unas rusas muy guapas. Entonces el Mario llegaba mucho a comer para ver a las rusas. Y de pronto nos poníamos a hablar de música y me decía, ¿por qué sabes tanto de música, cabrón? ¿No quieres trabajar conmigo? Yo trabajo en el toreo. Me decía, yo trabajo en el toreo y si cuando quieras, vente a trabajar conmigo. Veo que te gusta mucho y conoces mucho de muchas bandas. Yo ando buscando a alguien que le sepa y que esté en el rollo actual. Si quieres, pues cuando quieras, vente a trabajar aquí. Ya, pues, chido. Yo me llevaba bien con los rusos. Eran unos personajazos totalmente distintos a nosotros. Tienen otra mirada los rusos. Ellos eran georgianos, vivían en las montañas de la Unión Soviética y traen otra vibra, ¿no? Bien diferente a la nuestra. Así, ven el mundo de una manera diferente. Y quizás eso me gustaba, ¿no? Un poquito ver cómo hay gente que, a pesar de que somos seres humanos, por la latitud donde naces y vives, piensas y ves el mundo diferente. Sí. No lo ves igual. Si nosotros como mexicanos vemos un mundo totalmente diferente a los europeos o a los de Europa Oriental, a los de Asia, ¿no? Vemos el mundo bien diferente y quizás eso me gustaba un poco de ellos. Y ver cómo vivía realmente una familia rusa, cómo eran su formación en el comunismo, ¿no? Que eran caóticos los cabrones. Eran divertidísimos, pero eran caóticos. Sí, ahí descubres que se hacen rapes en México. Sí, no, de pronto cuando decido trabajar con Mario, sí, se comienzan a hacer los primeros rapes en México. Y o sea, los públicos. Los públicos. Porque había mucho rape clandestino. Pues yo creo que fueron los primeros que hubo en 80 y que si la Alicia fue 95, sí. En el toreo fue como 93. ¿Sí? Sí, yo creo que fueron los primeros rapes de gente de mucha plata que te alquilaba el toreo. El toreo era parte del domo, pero abajo había un teatro poca madre. El toreo abajo estaba pensado para un teatro. No recuerdo qué arquitecto lo hizo, pero estaba ultra bonito el lugar. Estaba el domo donde hacían las luchas y los conciertos, sí, y todo ese tipo de cosas, pero abajo, que era el estacionamiento, eran 3 niveles y había abajo un escenario que estuvo así pensado para un teatro, hacer óperas y cosas muy fifís que nunca se echó a andar. Entonces, ahí se deciden hacer los primeros rapes en México y la invitación era como escuchar un disco, venía una clave, escuchabas la clave y eso era tu entrada, pero era como... Pues no eran tan públicos porque tenías que llegar a una invitación personal para que te dejaran entrar. No era de que ven y paga y entra, no te daban una contraseña, un número para que tú pudieras entrar. No eran tan abiertos. Esos fueron los primeros rapes que ahí vimos. Sí, esa experiencia que tuviste con Mario Olmos y de pronto el haber vivido pues, una represión de los conciertos en la Ciudad de México, que te llevó a tener un montón de ideas el hacer tu proyecto. Me acuerdo que empiezas a conversar con mucha gente. El Huevo, ¿te acuerdas del Huevo? Sí, claro. ¿Cómo se llama el Huevo? Martín. Y el cineasta Héctor y el Huevo, sí. ¿no? Ellos pintaron estas paredes. No, estas no. Las de 1995. Sí, no, esas las hace Ismael. Sí, no. Yo me refiero a que de pronto llegamos, porque llegamos mucha gente, yo no pude ser accionista de la Alicia en este momento. Bueno. Usted es accionista con muy poquita plata, ¿no? Sí. Fue pensado así un poquito de una forma... No, por para supuesto. La pandilla, ¿no? Nada de lujos. Y se empieza a construir un proyecto a partir de qué idea te da. O sea, a partir de qué se te ocurre tener este lugar.
Con los que acabas de mencionar, con los compañeros, son los que insisten en armar un espacio. Si Sí. tú trabajas, haces conciertos en el toreo, has hecho cosas. Ya venía yo de la experiencia de los rusos que habíamos armado un espacio que se llamaba el Soviet. Sí, ahorita vamos a hablar del Soviet. Los amigos me decían, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pues dijimos, ahora le dije, pues va, ahora le voy, hablo con el dueño, pido mi renuncia en el toreo, me vengo con el Huevo y con Martín y con Héctor a armar el Alicia y comenzamos. Fue un poquito complicado el primer año, los primeros meses. Llegamos en diciembre y como por febrero ya se habían ido Martín Sí. y Héctor, entonces de pronto no era lo que ellos esperaban. Pensaban que era más fácil el rollo de armar un espacio. Ellos pensaban que era un concierto, un evento, un espacio de rock que te vas a hacer de un montón de bandas y de plata. Y no, todo lo contrario, era bien difícil porque las bandas famosas de esos años, pues nadie venía. Si las bandas que estaban en el rock en tu idioma en los mediados de los 90, venía a la Alicia, pues era impensable. Ahí eran las disqueras y las agencias las que manejaban a las bandas y te pedían un montón de requerimientos, ¿no? Yo me ponía a hablar con las bandas y te pedían un montón de cosas que decías, ¿de dónde, no? Es un espacio chiquitito y te pedían como equipo, tanta lana, tanto catering, tanto ingenieros, y dices, pues, imposible, ¿no? Hoy creo que es más fácil hacer eventos. Antes era muy complicado hacer un evento porque las bandas venían como del boom de querer encontrar la panacea del rock mexicano por medio de las disqueras y te pedían un montón de requerimientos que pues, un espacio chiquito imposible de podérselos dar. Sí. Cuando los compañeros se dan cuenta que es imposible traer a las bandas que estaban en la radio, pues mejor se van a hacer sus trabajos normales. Yo quiero entregar el espacio a la Alicia, me acuerdo por el mes de marzo hablé con el dueño Sí. y me dice que sí, quieres entregarlo adelante, pero me tienes que pagar el año completo. Aquí tiene la cláusula tal, número 9, me acuerdo mucho. Era un buen tipo el dueño, era divertidísimo. Pero me dice, hay un contrato y el contrato dice que si te vas antes tienes que pagarme todo el año. Me dice, ¿por qué te quieres ir? Digo, pues porque está difícil estar pagando la renta, no hay bandas famosas. Dice, pues inténtale. Entonces me acuerdo que el equipo que tenía en casa, la computadora, el coche, todo eso lo vendo para ir pagando las rentas, las veíamos como dos rentas. Los compas se van, fue una época media rara, media fea, media turbulenta. Me quedo solo y comienzo a trabajar con algunos músicos. Me acuerdo que venían las cabezas de cera que tocaban y que fueron muy de casa, se quedan ellos a trabajar en las barras y en los boletos. Su staff se queda como el staff de aquí de la Alicia, es el que pinta todo esto. También venían el Thrasher, venían los Exquisitos, venían algunos de los Panteones. Entonces hicimos como una relación muy cercana con algunas bandas para poder continuar con el proyecto. Fueron años bien difíciles, ¿no? Pero de pronto te sientas y dices, a ver, vamos a ver qué onda. Y te pones a ver que hay un submundo abajo de la vida normal, de esta normalidad que se vivían en los 90 y tantos, donde había un montón de bandas que no tenían cabida, donde te das cuenta que hay bandas de hardcore, de punk rock, de ska, de hip hop, de garage, de rockabilly, de surf, bandas también están los rupestres, están el blues, está el metal. Entonces pues, vamos a trabajar con todas esas bandas y poco a poquito las fuimos conociendo. Me acuerdo que los primeros conciertos que hicimos así fue, la primera semana fue como muy rollo, muy rupestre, en 90 y tantos, casi todos los rupestres venían muy amigos tuyos todos. Finísimas personas. Y no, todos siguen siendo finísimas personas hasta la fecha, la neta yo los estimo mucho. Sí. O sea, a la Nina, al Roberto, al Carlos, al Gerardo, al Fausto, a ti. O sea, son pandillas, no son parte de la Alicia, Sí. yo con ellos crecí. Y a la par vamos conociendo a los chavitos que hacen ska, a la Tremenda Corte con el Morocco y Manuel, Morocco. a la Secta Core con el Jorge, con Rizo, con Pepe Grillo, a la Matatena con los Manolos y el Rafa, al Parto de la Chole, y comenzamos a hacer esos conciertos de ska. Después a la par conocemos a las bandas de punk rock de Gula, Homer Squid, todavía no estaba Homer, Aspi 301 Izquierda, Spalding Gray, comenzamos a hacer ese tipo de conciertos.
A la par, no sé, nos da por buscar por el rollo surfero y empezamos a tocar con los Exquisitos, con los Yucatanes Agogó, con Telecrimen, con el primer disco, están ellos, los Acapulco, después llegan los Twin Tones, llegan los Elásticos, llegan los Magníficos también, que estuvieron desde un principio. Sí. A la par las bandas garacheras que estaban en ese momento y los rockabilis como La Movida con los Gatos. Entonces te das cuenta, hay un universo por hacer y descubrir. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a desmenuzar un poco y vamos a regresar a la experiencia del Soviet. Antes de que hiciste un experimento antes de pensar en el Alicia. De pronto hicimos un concierto de 2 días en Insurgentes y Reforma. El Soviet. El Soviet, ¿no? Y realmente era el Soviet, la gerencia era rusa. Los dueños. Los dueños, ¿no? Los dueños de los que pagaban la renta eran rusos. Esos rusos locos que conocía. Sí. Por eso quiero que nos cuentes esa experiencia con los rusos, porque hicimos un concierto ahí, 1 o 2. Como 2. 2, ¿verdad? 2 o 3 por ahí. Sí, pero hubo un día en que fue caótico. Hubo golpes entre los rusos y los mexicanos. Sí. Hedge, ¿te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo cuando Hedge sale corriendo, Hedge, un activista del CEU en ese momento, sale corriendo y el director del lugar, algo de haber dicho, se enojó mucho, ¿no? Su sensibilidad, pero es una anécdota. Sí, recuerdo bien. ¿Cuál fue esos 3 días en el Soviet? ¿Qué aprendiste? Hazlo por ti mismo, no esperes que alguien te dé la plata o el lugar y porque vas a depender de ellos, ¿no? Cuando yo trabajo con estos chavos rusos, ven que me gusta tanto la música y me dicen, pues queremos hacer algo, tenemos dinero y nos gustaría que hicieras algo con lo que tú, ¿qué harías? Digo, pues yo haría un espacio de música, la neta. Y me dicen, tenemos este lugar, vamos a verlo, lo veo chiquito, lo veo muy fifí, lo veo en Reforma de Insurgentes, digo, uy, pues me dicen, pues si quieres, ya está pagada la renta, haz lo que tú quieras. Me llevaba muy bien con esos rusos, con esos georgianos. Si me oyen que digo que son rusos, me van a cuchillar. Son georgianos. Georgianos, no rusos. Voy a su casa, veo que hay un montón de cosas de la Unión Soviética, banderas, bustos, un montón de iconografías y cosas de la Unión Soviética y me las llevo. Y pues a decorar por todo de cabeza. Pongo a Lenin de cabeza, Marx de cabeza, la bandera rusa en otra forma. Entonces como que es el Soviet, pero no de la Unión Soviética, sino el Soviet antes de la Unión Soviética, el Soviet anarquista. Es un rollo del dadaísmo, se convierte como un Soviet dadaísta. Sí. Y nos divertimos. Y me acuerdo que muchos de los grupos que comenzaron aquí tocaron allá. Sí. Me acuerdo que sí, fue una transición, ¿no? ¿Tú te acuerdas quién tocó en el Soviet, la primera tocada? Daniel y David Rivadeneira conmigo. Sí, el Steven Brown. El Oxomaxoma. Sí, estuvo ahí también, sí. En el Soviet. Creo que el Steven Brown, el Van Troy. Van Troy también. Sí, ahí es donde voy. Cuando tú, porque quiero decirte que tú construiste una escena que no había. Pasó un fenómeno en el 94 que fue el levantamiento zapatista, ¿no? Que nos agarró un poco desprevenidos porque según ya se había acabado la historia, ¿no? Es lo que decía. Decían, teóricos. Pues, ¿no? O sea, puedes estar o no estar de acuerdo con el movimiento zapatista, pero en ese momento fue de vital importancia. No, era necesarísimo. Era necesarísimo. Y el movimiento zapatista hace que muchos grupos de rock, no de la escena del rock en español o del mainstream, se organicen y empiecen a trabajar en apoyo a las comunidades. Hay un montón de conciertos que hace La Bola, el Batallón de los Corazones Rotos. Sí. Hay unas diferencias ahí entre Guillermo Briceño y Rita Guerrero y aparece Serpientes sobre Ruedas. Y de pronto la base de Serpientes sobre Ruedas, los grupos no conocidos, se juntan con la idea de Nacho, de los otros grupos que están en el norte de la ciudad y en Atizapán de Zaragoza o en Naucalpan o en Tlalnepantla, como o aquí mismo, como Sectacor, que es de Atizapán de Zaragoza, sí. Y vienen aquí. Y Sectacor estaba tocando en los masivos para 50,000 personas. Y llega a tocar aquí junto con Van Troy, que Van Troy vienen de una escena
de esa escena donde Nacho vivió las huelgas. Ellos tocaban como niños en las huelgas. Sí, niños activistas, son un grupo muy querido por el lugar. Sí. Somos muy amigos con los Van Troy, muy cercanos a nosotros. Siempre estuvieron cercas y con ellos hicimos muchas fechas, ¿no? Con los Van Eran Troy. los mosquitos, no los Yo mosquitos. creo que todavía monos. la secta todavía no estaba en los masivos en esos años. Yo creo que no. Sí, porque uno de los masivos pesados fue 95 en abril. Y luego se fueron integrando. ¿Te acuerdas que hicimos una programación con todos esos grupos? Sí. Vinieron todos, cabrón. Entonces sucede que tú vas construyendo. Nomás quiero, antes de que se me olvide, una anécdota. Cuando empieza a llegar el happy punk a la Alicia, llegan los punks de San Felipe, cabrón. Pero como el hombre verde. Entonces, eso no es punk, pinche Nacho, no mames. Una escena muy cómica, cabrón. Y se metían por la puerta por arriba. Y pues los chavitos del happy punk, que es un movimiento muy interesante y muy fuerte y muy válido, pues los veían como sus papás o como sus tíos. Entonces aquellos no entendían el cambio de generación. ¿Qué es lo que la música ha hecho entender a nosotros los cambios de generación? Y tú los has vivido aquí, ¿no? Entonces, el primer evento era Deux Machina, El primero fue Antidoping, Antidoping, el Limbo Samba, Sí, Limbo Samba. y el Van Troy. los tres, menos Antidoping, bueno, Limbo Samba, que venía de Mexicali, Sí. y Van Troy eran de Serpientes sobre Ruedas. Yo me aventé una gira con ellos. Antidoping pues, era de esta escena súper interesante, que era de la banda del Rasteca. No, y una banda tocando poca madre, ¿no? Sí, De sí, pronto no, era además, súper profesional. tocando el reggae y el rocksteady de una manera maravillosa, Que lo siguen ¿no? haciendo. Sí, era de las mejores bandas que había en esos años hasta la fecha, ¿no? Sí, sí. Ya han madurado y siguen tocando como lo mejor que hay. Limbo Samba se separan, se dejan. Sí. De pronto una banda que viene de Baja California, quedarse en la Ciudad de México y pagar sus gastos y todo ese tipo de cosas, pues les costó trabajo. Y Van Troy se va a España, ¿no? A rolar un rato. Sí. Y El segundo día sí, tocas tú, sí, toca Oxomasoma, que con Pepe era una amistad de muchos años. sí, pues cómo no. Pepe fue de los que me enseñaron otras músicas, y también toca Deux Machina, una de las bandas tecnos de esos años con una propuesta punk y hardcore muy fuerte, ¿no? Sí. Una super banda, la escena que era la escena electrónica en los 90s. Con Pepe, yo lo conozco en mi barrio. Pepe de pronto iba mucho a mi barrio, tenía una novia muy cercana, José una amiga, Álvarez, José, Pepe Oxomaxoma. sí. Y de pronto él iba mucho a rolar por la colonia, yo tendría como 15, 16 años. Yo andaba muy en el rollo, para mí era el rollo punky, los Sex Pistols, The Clash, los Stone, The Who, toda la onda inglesa y la parte psicodélica gringa, y el rollo punky gringo. De pronto Pepe un día me empieza a prestar discos, y me empieza a prestar Amondul, Magma, y llévate estos discos y escúchalos, ¿no? Y cuando los pongo yo a los 15, 16 años, digo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? Y me lo pongo a escuchar y entenderlo, y te das cuenta que son músicos de escuela, ¿no? Que no andan punkeando y divirtiéndose como adolescentes en secundaria, sino que son músicos de escuela profesional que optan por crear una nueva música en Europa. Y me prestaba discos, de pronto el Pepe me prestaba cosas bien raras, cabrón. Entonces de ahí lo conozco, y es cuando empezamos a hacer cosas con Oxomasoma. Lo recuerdo y lo busco, y bien, siempre nos ha gustado mucho Oxomasoma. Sí, yo creo que Oxomaxoma es vital en la escena del rock nacional de diferentes formas. No ha tenido el alcance que se necesita, pero es vital. Entonces tocamos esa noche esas tres bandas y empieza a haber un brillo natural en el lugar. Porque pues viene la crisis de que cierro o no cierro, y los fundadores salen huyendo, una graciosa huida, porque pues la vida es... El hacer un proyecto, es que es muy loco, porque es algo que tenemos que conversar al rato. ¿Cómo combina Ignacio Pineda, el empresario,
con el hombre libertario. O sea, como en todos estos años es una empresa, pero es una empresa social, pero también tienes que ser duro porque si no, no hubiera durado 25 años, cabrón. Pero ¿cuál dureza? La dureza para subsistir. Eh, Pregunto, yo no sé. Sí, nunca lo vimos como un negocio en la Alicia, ¿no? La primordial era como un rollo autogestivo. Venimos de toda la escuela anarquista, Sí. no apostábamos a la máxima ganancia, sino a un rollo de autogestión que saliera para las rentas y los gastos de sueldos. El primer año fue muy rudo, se debía muchas rentas, tenías que estar vendiendo cosas de tu casa, pues que te digo que la computadora, que el coche, que el equipo, que tenía un buen equipo y lo tuve que vender para pagar rentas, pero poquito a poquito se fue afianzando. Cuando comenzamos a trabajar con nuestra escena, que son como los sonidos de la Alicia, los sonidos callejeros, pues como que ya tiene cierta estabilidad en la Alicia económica, comenzamos a pagar rentas, ya sin problemas de cómo le hacíamos para pagarlo, comienza a salir para la renta, pero eso fue como hasta el año. Pero nunca lo vimos como un rollo de negocio, sino que me gusta la música, me gusta lo que hacemos, ya está pagado la renta un año, está el contrato por un año, pues tienes que trabajarlo. Y ahí es como comienzas a conocer a los músicos, pero como en tu caso, nunca vemos a los músicos como partes de un trabajador, sino como los ves como cuates, como amigos, y con muchos haces una relación muy de hermanos. Si con muchos músicos pues, nos vemos como carnales. Si de pronto han pasado 25 años y parece que tenemos, no sé, poco tiempo de conocernos, porque hay una amistad muy viva, se siente la amistad con los músicos. Pero ha sido eso, que ellos se han dado cuenta que nunca los vimos como, a ver cuánto me gano con este músico, no le pago nada. Siempre desde que iniciamos, algo que tuvo el Alicia, diferencias de los años 90 en los antros de esos años, fue que la Alicia comenzó a pagarle a las bandas, hubiera gente o no hubiera gente. Por lo regular, todos los lugares te podían vender boletos para poder tocar y pagarle a la banda grande y que se llenara y que ganaran un montón de lana con el chupe. Por lo regular, metían 4 o 5 bandas, las podían vender boletos y la banda famosa, pues la que se llevaba el 70-50% de las entradas. Las bandas que tocaban era como un favor, darte chance. El Alicia, desde que inicia, dice, pues lo que se gana se reparte. Entre todos. Entre las bandas y el lugar se reparte, siempre. Y tuvimos un detalle que hasta la fecha lo seguimos haciendo. Fue el primer espacio que comenzó a hacer carteles para las bandas. De pronto, las bandas que comenzaban, que eran como chiquitas, las bandas que iban en esos años, que hoy son muy famosos, como el Panteón, como los Acapulco, como los Exquisitos, como la Secta, hacíamos carteles. Entonces ellos se maravillaban de ver carteles. Y desde ahí trabajamos con nuestro diseñador, que es Andrés Ramírez. Andrés Ramírez. Sí. Hemos hecho miles y miles y miles de carteles, hemos hecho miles, así miles, y hacíamos impresiones de 1000 carteles, que por cierto aquí los tenemos ahora como medio en venta. De cada cartel, de cada tiraje de 1000 carteles, apartábamos como 20, 30 carteles, y eso los guardábamos como para nuestro archivo. Ahora que estamos viviendo esta crisis de la pandemia de COVID, pues nos han ayudado porque mucha gente quiere esos carteles y nos pide venderlos. Pero fuimos de los primeros lugares que comenzamos a repartir el dinero de las entradas, lo que se ganara poco o mucho se repartía, y de nuestra parte, de nuestro porcentaje, sacábamos carteles y volantes. Sacábamos alrededor, no sé, 15,000 volantes y 1000 carteles. Y te digo que eran como 15,000 volantes porque aquí caben 16 volantes de media carta. Entonces los tirajes eran de 1000. Entonces lo que hacíamos eran otros años, ¿no? Totalmente. La banda se llevaba la mitad de los volantes y nos íbamos en la otra mitad de la Alicia. Y cada quien se iba a Chopo, a Coyoacán, a los conciertos, a volantear, a las escuelas. Así fue como se gestó la escena de la Alicia. Fue con mucho trabajo. Era cada concierto, se sacaba el cartel, irlos a pegar por todas las escuelas y donde nos dejaran. Los grupos se llevaban la mitad de los carteles, de los volantes, y nosotros la mitad. Y las bandas te pedían los carteles y los volantes, así por favor sácalos, porque de pronto me gusta ver los carteles que yo aparezco en una propaganda. Me gusta, ¿no? Los músicos te lo decían. Y de pronto pegar uno en mi casa como que te da cierto estatus, que tu familia viera que ya tu banda aparece en un cartel.
Fue eso, si te digo, fue mucho trabajo. Nunca pensamos en la Alicia como un antro de moda, como un antro bonito, como un bar, nunca, así, jamás, ¿eh? Nosotros queríamos un lugar de encuentro. El lugar de la Alicia, del Multiforo Alicia, uno de los nombres verdaderos, que nacimos con dos, es el Laboratorio de Culturas Subterráneas y Movimientos Aleatorios. En las locuras que traíamos, quisimos hacer un laboratorio social. Nos dimos cuenta que en ese momento, en la Ciudad de México y en el país, a partir de lo que tú estás marcando como del zapatismo, en esos años hubo una ruptura en todo. Llegan los zapatistas, traen otra narrativa, traen otro lenguaje, traen otras consignas. A nivel de la Ciudad de México, los chavos comienzan a usar ropa guanga, otro tipo de calzado, se pintan los cabellos, se perforan, traen tatuajes. Hay gente haciendo graffiti, hay gente de tatuadores. Entonces hay una escena nueva y con nuevas músicas. Ese fue como uno de los momentos más importantes, yo creo que tuvo la Alicia, que cayó en el momento justo. Así, cuando se estaba dando todo un cambio a nivel social, a nivel nacional. Eso fue como cambio invisible, nadie lo proponía, pero había otras cosas que estaba la ciudad cambiando. Los chavos de esos años, de los 95, 96, pues ya querían otras músicas, ya no querían escuchar las músicas de siempre. Y usaron otro tipo de lenguajes, usaron otro tipo de ropa, y aquí te los encontrabas. Entonces fue como un momento fue especial el nacimiento de la Alicia. Sí, una de las cosas que recuerdo siempre la Alicia ha sido un espacio muy creativo. Andrés Mario Ramírez es familiar, es parte de la familia. Somos una familia, somos carnales. Una familia, pero digo, ojalá salga un libro de esto, ¿no? Porque hay carteles que tú dices, ¿cómo se le ocurrió este cartel? Este es cuate, ¿no? Claro, no es el único diseñador, has tenido otros diseñadores especiales, ¿no? Pero bueno, la mayoría son de Andrés, pero no. No, estos son Magallanes. Sí. Esos son Alejandro Magallanes, cada año nos regala un cartel de aniversario, desde hace muchos años. Sí. Otro que trabaja mucho con nosotros es Chema Escándal. Otro que trabaja mucho con nosotros es Jorge Alderete. Por supuesto. Benjamín Estrada, que tiene un diseño muy propio. Son los grupos, los diseñadores están por todos lados y ellos nos regalan carteles, cada rato diseños. Hice este diseño para mi tocada, ¿lo puedo usar? Pues dámelo, lo imprimimos. Entonces hay mucha gente que de pronto nos alimenta, ¿no? Así una forma de que ahí tengo yo un diseño, te lo doy, y los diseñadores se ponen felices de ver sus carteles. Quiero decirte que esta conversación nunca va a terminar. Vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa.